llaman la configuración delta estrella, ¿ok? Que tiene que ver más que nada por la conexión de resistencias, como si estuvieran en un triángulo y en donde en cada lado del triángulo está posicionada una resistencia. Cuando ustedes llegan a tener una configuración de este tipo, entonces pueden convertir este arreglo a un arreglo que ahora va a estar como si fuera ahora una Y, en donde en cada lado que forma la Y, pues ahora estas resistencias van a estar conectadas, ¿sale? Nosotros no vamos a estar manejando esa configuración. Muy específico, nos vamos nosotros a enfocar a lo que es la configuración serie, paralelo, pero también lo que vamos a poder decir es de que no está ni en serie, no está en paralelo, ¿ok? Entonces, esto, aunque pareciera muy trivial, Inges, como lo vamos a ver ahorita en la descripción, va a ser muy importante, ¿ok? Porque son de las cosas en las cuales en este primer examen les pido que analicen el circuito. Vamos a estar describiendo lo que son las leyes, para poder implementar pues el análisis de un circuito, y algunas de las veces, como no pueden o no saben identificar bien si está en serie o en paralelo, entonces ahí es donde tenemos algún pequeño inconveniente que puede entonces terminar en un incorrecto análisis. Bueno, miren, ahora en esta diapositiva, lo que ustedes están viendo, pues, bueno, ya vamos a estar hablando de lo que son resistencias. Las resistencias, como lo habíamos descrito en una diapositiva, pues bueno, si finalmente son elementos que vamos nosotros a estar ocupando para controlar el paso de la corriente. Del lado izquierdo, podemos entonces hacer referencia a que las resistencias están unidas de una manera consecutiva. Okay. Si ustedes pueden observar, tenemos 5 resistencias del lado izquierdo, una resistencia de 5 ohms, 3, 4 ohms y 3 ohms. Estas dos resistencias es como si estuvieran formadas, unidas consecutivamente. ¿Okay? A este tipo de arreglo, a este tipo de configuración es la que nosotros vamos a estar refiriendo como un arreglo en serie o una configuración en serie. Del lado derecho tenemos las mismas resistencias con los mismos valores, solo que están ordenadas de manera diferente. Aquí lo que podemos ver es, a pesar de que las resistencias están representadas en un orden, en un cierto orden, la diferencia con el lado izquierdo es que ahora las terminales, todas las terminales de la resistencia en la parte de arriba, digamos que están unidas a un mismo punto, y en la parte de abajo también están unidas en un mismo punto. Ahora, si podemos nosotros contar lo que son los nodos en el arreglo en serie, pues sin tomar en cuenta las terminales A y B, podríamos nosotros decir que hay un primer nodo, hay una conexión entre la resistencia 5 y la resistencia 3. ¿Okay? Hay otro nodo entre la resistencia 3 y la resistencia 4. Hay otro nodo, que es un punto de unión entre estas dos resistencias de 4 ohms, y hay otro nodo también entre la resistencia 4 y la resistencia 3. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 nodos. ¿Okay? 4 nodos del lado izquierdo, lo que nosotros estamos refiriendo aquí como un arreglo en serie. Del lado derecho, lo que podemos observar es que, recuerden que un nodo es un punto de conexión, entonces podemos observar que todas las terminales de las resistencias, entonces, convergen en un nodo, entonces todo que yo tengo aquí arriba es un solo nodo. En la parte de abajo, Inges, entonces también las otras terminales de la resistencia están conectadas a un mismo nodo. Por tanto, en el arreglo en paralelo solamente tenemos 2 nodos. Hay varias definiciones. Si ustedes van a la literatura, pueden encontrar varias definiciones de lo que es un arreglo en serie y un arreglo en paralelo. Lo que nosotros vamos a estar manejando como un arreglo en serie es cuando 2 elementos tienen un punto en común. ¿Ok? Entonces, esta es una primera definición de lo que es un arreglo en serie. 2 elementos están en serie,
si tienen un punto de conexión en común. Y hay una de las cosas también que nosotros nos debe de quedar claro y lo debemos de tomar en cuenta al resto del curso. ¿Ok? Si nosotros ya identificamos que el arreglo está en serie, entonces la corriente que va a pasar a través de todos los elementos que están en serie va a ser la misma. ¿Ok? Todos los elementos van a tener la misma corriente, pero no necesariamente el mismo voltaje. ¿Ok? Puede aparecer el mismo voltaje cuando todos los valores de la resistencia son iguales. ¿Ok? O cuando las resistencias son iguales. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos dos resistencias que son de 3 ohms, dos resistencias que son de 4 ohms. Estas dos elementos de 4 ohms y de 3 ohms van a tener el mismo voltaje. ¿Ok? Pero el voltaje va a ser diferente entre las de 3 ohms y la de 4 ohms y por supuesto la de 5 ohms. ¿Ok? Sin embargo, la corriente va a ser la misma. ¿Okay? Siempre va a ser la misma en un arreglo en serie. Cuando nosotros estemos hablando de una configuración en paralelo, podemos nosotros definirla como aquella cuando dos o más elementos tienen dos puntos en común. Estos dos puntos en común, nuevamente nos vamos a referir a los nodos. ¿Ok? Entonces, en paralelo, todo este nodo de aquí arriba es un punto en común, todo este nodo de aquí abajo es un punto en común. ¿Vale? Otra de las características que también debemos de tener presente a lo largo de todo el curso es que en un arreglo en paralelo, siempre el voltaje va a ser el mismo, no necesariamente la corriente. ¿Ok? La corriente que pasa a través de cada resistor puede ser diferente. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando el valor de los resistores son iguales. En este caso, por ejemplo, los resistores de 2 ohms van a tener la misma corriente. ¿Ok? Pero el resistor de 3 ohms, de 5 ohms y de 4 ohms van a tener una corriente totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, son de las cosas que nosotros debemos de tener bien en claro. ¿Ok? Tal vez ahorita pareciera muy trivial, Inges, pero cuando ya empecemos a analizar lo que son circuitos, entre comillas, más complejos, es decir, que tengan mayor cantidad de elementos, estas dos configuraciones van a ser fundamentales para el análisis. ¿Okay? Porque el que estén en serio, en que estén en paralelo, de entrada nos va a permitir dar por hecho de que la corriente es la misma en un arreglo en serie y en paralelo el voltaje va a ser el mismo. Por supuesto que aquí también ya puede aplicar lo que es la ley de Ohm, ¿sale? Si nosotros, por ejemplo, conocemos la corriente en un elemento, por ejemplo, en un circuito, nos dicen, la corriente que pasa a través del resistor de 5 ohms es de 1 ampere. Si esta corriente entonces es de 1 ampere y pasa a través de este resistor de 5 ohms, esta corriente de 1 ampere va a ser la misma para todos los elementos. Es decir, 1 ampere va a pasar por la resistencia de 3 ohms, por la de 4, por la de 4 y por la de 3. Como tenemos entonces resistencia y tenemos corriente, utilizando la ley de Ohm, podemos entonces determinar lo que es el voltaje en cada una de las resistencias. Del lado derecho, por ejemplo, ya identificamos que es un arreglo en paralelo. Y si en el arreglo en paralelo nos dicen, por ejemplo, que en las terminales AB hay 2 volts, entonces, como este arreglo involucra toda una configuración en paralelo, esos 2 volts van a estar presentes en cada una de las resistencias. Por tanto, si tenemos voltaje y tenemos resistencia, podemos entonces determinar la corriente que pasa a través de cada resistencia utilizando la ley de Ohm. ¿Okay? Una de las cosas que aquí también vamos a estar mencionando en algunos casos, Inges, es que el orden no nos importa. ¿Okay? Es decir,
Lo que nosotros tenemos que identificar es si tenemos una configuración serie o tenemos una configuración en paralelo, ¿vale? El orden no nos va a importar. ¿A qué me refiero con el orden? Bueno, a lo que me refiero es, por ejemplo, esta resistencia de 5 ohms que ustedes tienen en el arreglo en serie pudo haber estado en lugar de esta resistencia de 4 ohms, ¿vale? Que tengo aquí abajito. Y esta resistencia de 4 ohms pudo haber estado donde está la resistencia de 4 ohms, ¿ok? A esto es lo que me refiero con el orden. Entonces, no me importa dónde voy a colocar la resistencia de 5 ohms y dónde voy a colocar la resistencia de 4 ohms, siempre y cuando cumplan con la definición de que tenemos un arreglo en serie, que es cuando dos elementos tienen un punto en común, ¿sale? Entonces, ahí yo no voy a estar modificando el circuito, ¿ok? Estaría modificando el circuito si entonces una de estas resistencias ahora la conecto en forma en paralelo. Por ejemplo, que pudiera haber agarrado esta resistencia de 5 ohms y entonces esta resistencia de 5 ohms la hubiera puesto en paralelo aquí al lado derecho de esta resistencia de 4 ohms. Es decir, una de las terminales de esta resistencia de 5 ohms la conecto aquí a este nodo que tengo aquí arribita y la otra terminal la conecto aquí. Entonces, aquí ya estaría modificando entonces mi circuito. Pero de otra forma no nos importa el orden, cómo vamos a poner consecutivamente la resistencia, siempre y cuando estén en serie. Lo mismo va a ocurrir en paralelo. Esta resistencia, por ejemplo, de 5 ohms pudo haber estado aquí al inicio y esta resistencia de 2 ohms pudo haber estado donde estaba la resistencia de 5 ohms. Siguen estando en una configuración en paralelo. Okay, entonces, eso son de las cosas que nos debe de quedar perfectamente bien claro. En un arreglo en serie ocurre cuando dos elementos tienen un punto en común y garantizamos que la corriente va a ser la misma. Un arreglo en paralelo es cuando dos o más elementos tienen dos puntos en común y en este caso el voltaje va a ser el mismo en todos los elementos. Y otra es que el orden no nos importa. Lo que vamos a tener nosotros que identificar es si está en serie o está en paralelo o incluso no está en ninguno de esas dos configuraciones. ¿Alguna pregunta al respecto, Inges, de esta diapositiva? No, profe. Perfecto. No, profe. Continuamos entonces. Bueno, ahora bien, miren. Vamos a estar también manejando lo que son dos leyes que están referidas en la literatura como la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿En qué consiste la ley de corrientes de Kirchhoff? Lo que dice esta ley es que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a 0. Matemáticamente podemos entonces nosotros representarla de esta forma, en donde la suma algebraica, ¿sale? Entonces es igual a 0. Y cuando nosotros nos referimos a la suma algebraica, recuerden que si estamos hablando de corrientes, pues nosotros vamos a estar diciendo que son corrientes que tienen magnitud, dirección y el sentido. Entonces, estos sentidos van a estar referidas a un nodo. Podemos decir, entonces, si la corriente está entrando o la corriente está saliendo. En otras palabras, Inges, considerando, por ejemplo, que hay una cantidad de carga que está moviéndose en un sentido muy en específico, llega a un nodo, a un punto en donde hay varios elementos que están conectados. A este punto también lo vamos a estar refiriendo como un punto de distribución. Entonces, llega una corriente total que está ingresando a este punto de distribución y esta corriente entonces se va a distribuir en tres posibles caminos. Y aquí podemos entonces decir que hay una corriente que está saliendo a través de cada una de estas trayectorias. ¿Okay? Entonces tenemos la corriente total y una corriente que vamos a estar refiriendo como la corriente I1, I2, I3, o puede ser la corriente IA, IB e IC. Haciendo referencia con lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces lo que nos dice aquí básicamente es la corriente que ingresa a este punto de distribución, a este nodo, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. En otras palabras, si yo sumo la corriente I1, I2 e I3, tiene que ser igual a la suma de la corriente total que está ingresando al nodo. ¿Okay? Esto es lo que nosotros podemos decir. ¿Okay? Ahora,
Este punto de distribución, señores ingenieros, por supuesto que es aquí donde van a estar conectadas las terminales de los elementos. La distribución de cada una de las corrientes I1, I2 e I3 va a depender de lo que nosotros tengamos aquí como elemento. Si son resistencias muy grandes, la corriente entonces va a ser muy pequeña, pero si la resistencia es muy pequeña, entonces la corriente va a ser muy grande. Entonces, esta corriente total, pues básicamente se va a distribuir en base a los parámetros eléctricos de cada uno de los componentes. ¿Ok? Otra forma también incluso de describir lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff es como del lado izquierdo tenemos las corrientes que salen, las podemos pasar del lado izquierdo. Y esto es a lo que me refiero con la suma algebraica. La suma algebraica de las corrientes que entran y las corrientes que salen tiene que ser igual a 0. Si esto no se cumple, entonces algo está realizándose mal en cuanto al cálculo de las corrientes. ¿Vale? Nosotros siempre vamos a considerar esta ley como un punto que tiene que cumplirse en cada uno de los nodos. Muy en lo particular, por ejemplo, vamos nosotros a estar representando lo que son un arreglo de resistencias. Por ejemplo, este arreglo de resistencias que tenemos aquí en la parte de abajo, podemos decir que es un arreglo en el cual son 3 resistencias en una configuración en paralelo. Estas 3 resistencias que están en paralelo, entonces, como ya lo describimos en la diapositiva anterior, tienen 2 puntos en común. Todo este nodo de aquí arriba es un nodo y en la parte de abajo tengo otro nodo. Cuando llega una corriente total, entonces esta corriente total va a llegar a un punto de distribución y esta corriente entonces se va a dividir a su vez en cada una de las corrientes que va a estar circulando a través de los resistores. Entonces, déjenme poner aquí. Okay. Entonces, toda esta corriente, Inges, podemos decir que llega, digamos, a este nodo de distribución. Esto que les estoy enmarcando, básicamente, vendría siendo, digamos, este punto. ¿Sale? Y este punto, entonces, lo que va a hacer es de que esta corriente total se va entonces a distribuir en una corriente I1, I2 e I3. Estas corrientes a su vez, la I1 y la I2 e I3, van a llegar nuevamente a este nodo de aquí abajo, Inges. Y entonces este nodo de aquí abajo, nuevamente, como las corrientes ahora que van a entrar, pues entonces van a ser las corrientes I1, I2 e I3, y entonces lo que tiene que salir, Inges, aquí, de este lado, vendría siendo lo que es nuevamente la corriente total. Como ustedes pueden darse cuenta, Inges, esta corriente total simplemente lo que va a hacer es ingresa a un nodo, se distribuye y entonces va a salir. Y estas corrientes I totales tienen que ser completamente iguales, ¿ok? Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff, nosotros lo vamos a estar considerando para el análisis, en donde tenemos nosotros que establecer qué corriente está entrando y qué corriente está saliendo. Cabe resaltar también, Inges, que si en algún momento dado nosotros no conocemos el sentido de la corriente, la podemos proponer. ¿Ok? Recuerden que al final, si la corriente, después de hacer el análisis, nos queda una corriente negativa, lo que significa es que la corriente en realidad va en sentido contrario. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces la ley de voltajes de Kirchhoff va a aplicar para una malla. Recuerden que una malla no es más que nada una trayectoria cerrada. En este diagrama tenemos entonces un nodo, 2 nodos y tenemos entonces 3 nodos. Cada uno de estos nodos lo vamos a poder llamar como el nodo A, B, C. Una trayectoria cerrada es parto en un nodo, entonces continúo toda una trayectoria cerrada hasta llegar al mismo nodo. Cuando nosotros hacemos esto, básicamente entonces vamos a considerar una trayectoria cerrada que es una malla. Ahora bien, la ley de voltajes de Kirchhoff
establece que la suma algebraica de los voltajes alrededor de una malla entonces es igual a 0. En este diagramita tenemos una fuente de voltaje independiente que me está proporcionando un voltaje VDT. Este voltaje VDT entonces se va a distribuir en un voltaje VD1 y VD2. Por supuesto que este voltaje va a depender específicamente del tipo de resistor. En un resistor muy grande, entonces voy a tener que aplicar mayor voltaje para poder hacer pasar la corriente. Un resistor con menor resistencia requiere menor cantidad de voltaje para hacer pasar la cantidad de corriente. Tal vez ustedes ya identificaron, pero por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que el elemento A y el elemento B están conectados en serie. Entonces va a pasar la misma cantidad de corriente, pero no necesariamente pueden tener el mismo voltaje. Tienen el mismo voltaje siempre y cuando los dos elementos, en este caso si son resistores, son del mismo valor. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste la ley de voltajes de Kirchhoff? Lo que consiste es el voltaje que va a proporcionar la fuente se va a distribuir en un voltaje que va a quedar almacenado o alojado en el elemento A y otro en el elemento B. Si nosotros sumamos el voltaje B1 y el voltaje B2, esta suma de estos dos voltajes tiene que ser igual a lo que me está entregando la fuente de voltaje. Y todo esto, entonces, considerando que es a lo largo de una trayectoria cerrada. En otras palabras, lo que vamos a decir es que el voltaje que proporciona el elemento activo va a ser distribuido en elementos pasivos. La suma algebraica de los voltajes, bueno, por supuesto, tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Y bueno, lo que vamos nosotros a estar analizando, pues es cómo es de que este voltaje va a quedarse distribuido. Para ello vamos a poder usar lo que son la ley de Ohm, pero muy en lo particular vamos a estar también describiendo algo que referiremos como el divisor de voltaje y también hablaremos de lo que es un divisor de corriente. Entonces, bueno, hasta aquí, señores ingenieros, ¿alguna pregunta de las leyes de Kirchhoff? La ley de corrientes, la ley de voltajes. No, profesor. Sí, profesor. Yo tengo una pregunta. Viene. Hablando de la ley de corriente, que teniendo la corriente 1 y 3 como están, no son ángulos rectos, ¿se tendría que sacar las componentes? No. O sea, tú te refieres a que, por ejemplo, la corriente I total, digamos que va fluyendo en sentido, bueno, más bien, horizontalmente, y esta va en sentido vertical. ¿A eso es a lo que te refieres? No necesariamente, o sea, en la parte de arriba ve que están como en 45 grados, la 1 y la 3. Ajá. A esas me refiero, que si a esas hay que sacar componentes. No hay que sacar componentes. Esa es buena pregunta y ese es muy buen punto, pero no, aquí no hay que sacar componentes. Simplemente por lo regular, lo que vamos a decir es, si la corriente entra, cuando tú apliques la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que vas a decir es, si la corriente entra, entonces es positiva. Si la corriente sale, entonces es negativa. Vamos a ver aquí, déjame cambiar de color. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es la corriente I2, la corriente I3, I1, I2 e I3. Entonces, están saliendo del nodo. Entonces, cuando lleves a cabo el análisis de la suma algebraica, lo que vas a decir es, o las vas a considerar como negativas. Entonces, no hay que sacar componentes. Aunque tengo que decirte que este punto es muy importante lo que tú estás refiriendo. ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Eduardo, buen día, profe. Gracias. Bueno, lo que tú estás haciendo referencia es importante cuando ya te vas a una microescala o a una nanoescala. El que una corriente muy pequeñita llegue y repentinamente
cambie el sentido, o sea, este ángulo, entonces ya de 90 grados, sí pudiera afectar ahí lo que son la cantidad de corriente, ¿sale? Y esa cantidad de corriente, por ejemplo, digamos, también se va a ver afectada cuando ahora esta conexión, entonces tiene un ángulo de 45 grados. Pero para nosotros, las corrientes que vamos a estar manejando son relativamente grandes con todo esto que tiene que ver aquí. Ahora, no hay un cambio de corriente significativo, pero cuando ya estás llevando ya un diseño de un circuito integrado con una cierta aplicación, esto también entonces puede ser muy importante, ya que luego la cantidad de corriente entonces puede tener cierta resistencia en estos parámetros. Pero eso ya son cuando ya estás diseñando ya otro tipo de componentes. En este caso, nosotros basados en lo que son las leyes de corrientes de Kirchhoff, no estamos considerando estos factores que presentan los cables al momento de doblar, aunque cuando ya estás haciendo pasar mucha corriente a través de un alambre, entonces ahí sí pudieras entonces tener ahí ciertos aspectos de que se puede sobrecalentar y demás, pero en este momento simplemente lo que vamos a decir, si la corriente entra es positiva, si la corriente sale es negativa. Esto siempre y cuando vamos nosotros a llevar a cabo la suma algebraica de las corrientes. ¿Queda claro, Eduardo? Sí, profesor, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, continúo, señores ingenieros. Miren, ustedes seguramente se han encontrado con este tipo de arreglos, ¿ok? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, 3 baterías, en este caso, vean que las pueden formar de una manera consecutiva, ¿sale? Este tipo de arreglos INGES está en una configuración serie, ¿ok? Y lo que podríamos nosotros encontrar arreglo es para diferentes aplicaciones. Entonces, a ver, vamos a ver. Hernández Flores, ¿andas por aquí? Sí, profe. Giovanni, pregunta, ¿dónde te has encontrado este tipo de arreglos? Esa es una pregunta. La otra es, ¿para qué sirve? Pues se puede ver fuentes de voltaje en serie, por ejemplo, en los controles remotos para la televisión, en juguetes, y sirve para aumentar el voltaje. El voltaje de cada fuente se va sumando para aumentarlo al final, el voltaje total. Perfecto. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias. Bueno, miren, lo que nos está comentando Giovanni tiene toda la razón. El hecho de que nosotros podamos llevar a cabo la operación de un elemento, de algún dispositivo, por ejemplo, en lo particular, como lo está refiriendo Giovanni, un control remoto, pues es porque debemos nosotros de conectar las baterías en serie. Permítanme un momento. Miren, Inges, lo que tengo en mis manos es el control remoto de una televisión, ¿sale? Y entonces, déjenme ocultar la marca, porque si no vayan luego a decir que estoy haciendo comercial, cuando en realidad no estoy haciendo comercial. Giovanni, todavía andas por aquí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí. Cuando tienes entonces tú estas pilas... Profesor, aquí, creo que no ha prendido su cámara. Ah, caray, ¿cómo que no? ¿No me pueden ver? No, profe, yo no. No, yo Está todo tampoco. oscuro, profe. No, profe, yo tampoco. Caray. No, esta sí está activada según yo mi cámara. ¿Ya pueden verme o no? No, profe.
¿Perdón? Ya, ahora sí, ya. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, a ver, Inges, lo que estaba yo refiriendo es de que tengo yo aquí en mis manos un control remoto, y en este control remoto, entonces, tengo aquí un par de baterías, ¿sale? Entonces, Giovanni, desde tu punto de vista, ¿cómo es de que están conectadas estas baterías? ¿Serie o paralelo? Pues tengo entendido que están en serie. No lo estás dudando, ¿verdad, Giovanni? Me lo No. estás afirmando. Sí. Ok, perfecto. Y Giovanni tiene toda la razón. Miren, Inges, tengo aquí las baterías, entonces lo que tengo es positivo y negativo de cada una de las baterías. Si yo entonces coloco estas dos baterías de esta manera, uniéndola, ¿sale? Positivo, negativo tengo de este lado y aquí tengo positivo y negativo. Cuando yo uno y las pongo de esta manera, entonces lo que yo voy a hacer es de que el voltaje entonces que voy a tener aquí entre estas dos terminales va a ser la suma algebraica, ¿sale? De cada una de las baterías. ¿Ok? Eso es lo que está pasando entonces en los controles remotos. Ahora, a pesar de que en las baterías, o sea, por ejemplo, este es un arreglo en serie, ¿vale? Si yo pidiera entonces ahora un arreglo en paralelo, entonces las baterías las tendría, digamos, que poner de esta manera, pero ahora estos dos puntos que yo tengo aquí, tendría yo que tomar un alambre, ¿sale? Un alambre, y entonces sería unirlos, ¿sale? Este punto de aquí arriba es un nodo y entonces en la parte de abajo tendría otro nodo, ¿vale? Y así entonces yo podría estar diciendo que ahora es un arreglo en paralelo, ¿sale? Seguramente ustedes ya han sido curiosos con los controles remotos y demás, y entonces el hecho de que ustedes vean las pilas que están colocadas como si estuvieran en paralelo, en realidad no están en paralelo, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es aquí un poquito complicado de ver, Inges. No vayan a destruir el control remoto de sus casas, señores. Pero miren, aquí va posicionada una batería, aquí va posicionada la otra. Bueno, de este lado, Inges, no lo permite ver, pero hay un alambre. O sea, tengo aquí la terminal que es el resortito, y del otro lado no está el resortito. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el resortito es básicamente para empujar la pila y que se tenga un buen contacto. Pero entre estos dos, Inges, tengo un alambre, ¿sale? O sea, es decir, este resortito sigue y se une con esto. Y lo que estaría haciendo, entonces, es como si yo colocara las pilas consecutivamente. Es simplemente nada más para eficientar el espacio, ¿sale? Pero seguramente hay otros controles en donde insertan las pilas y pues incluso hasta las van formando. También ahí hay que tener muchísimo cuidado, como ahorita lo vamos a describir. Pero entonces, lo que yo quiero nada más simplemente que vean que es que a pesar de que pareciera que están en paralelo, no están en paralelo. Estos dos puntos están unidos y lo que hace es entonces como si las tuviera formadas consecutivamente. Entonces, si ustedes llegaran y miden el voltaje que hay entre esta terminal y esta otra terminal, ustedes deberían de ver la suma algebraica de cada uno de los voltajes que van a tener o que va a ser proporcionado por estas baterías, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar considerando como un arreglo serial. Ahora, como Giovanni nos lo explicó, efectivamente, el que nosotros podamos tener baterías, pilas en forma serial, la aplicación es porque voy a incrementar el voltaje en las terminales de este arreglo serial. Eso significa, señores ingenieros, que el que nosotros coloquemos 3 fuentes de manera consecutiva es como si yo tuviera una sola fuente, en donde esta fuente equivalente es la suma algebraica. En otras palabras, lo que yo voy a tener entonces al final o en las terminales de este arreglo serial es la suma de V de 1, V de 2 y V de 3.
Estas pilas que proporcionan 1.5 volts, pues entonces, al colocarlas entonces en serie, voy a tener al final 3 volts que van a hacer que opere el control remoto. Por eso también hay que tener mucho cuidado cuando ustedes coloquen el arreglo serial, porque observen ahora esta diapositiva. En esta diapositiva, Inges, lo que ustedes pueden observar es, miren, B1 tengo más arriba, menos abajo, pero VD2 también tiene la misma polaridad. Y VD3, ahora la polaridad está invertida. Vean cómo el menos está arriba y el más está aquí abajo. A diferencia del arreglo del lado izquierdo, vean cómo todos iban con la misma polaridad, digamos, en la parte de arriba. Ahora, aquí, entonces, yo voy a tener una diferencia de voltaje en las terminales. De estas 3 baterías, yo voy entonces a poder decir que tengo un voltaje total en los extremos de las baterías, pero este voltaje, entonces, es la suma algebraica. La manera de cómo vamos a estarlo manejando, señores ingenieros, es lo siguiente. Por ejemplo, partimos de un nodo, o partimos de un punto, déjenme poner aquí, partimos de un punto y entonces yo parto de aquí y como voy a pasar de un más a un menos, entonces voy a decir que tengo una caída de voltaje y por eso es entonces que es este menos, ¿sale? Y luego cuando ya estoy en este nodo y paso al de arriba, entonces voy a decir entonces que tengo una subida de voltaje y por eso entonces aquí tengo este más. Y luego finalmente llego al otro extremo para decir entonces que también tengo un más. Aquí en este caso, por ejemplo, considerando que tengo ahora 3 pilas de 1.5 volts, entonces el voltaje que va a estar presente en las terminales de este arreglo serial, entonces sería única y exclusivamente 1.5 volts. ¿Por qué? Porque digamos que esta es de 1.5, esta es 1.5, pero esta está a menos 1.5. Entonces aquí podríamos decir que este voltaje se cancela con este y en realidad lo que yo estaría midiendo serían 1.5 volts. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes insertan las baterías y no las forman o no las colocan en la polaridad adecuada. En lugar de estar incrementando el voltaje, lo están reduciendo. Y por eso es de que no le están proporcionando el voltaje adecuado al aparato, al equipo, para que pueda entonces operar de manera adecuada. Otra de las cosas también que ustedes deben de tener presentes es que, bueno, estas pilas pues no son eternas. Conforme va pasando el tiempo, el voltaje también va disminuyendo. Y como es una suma algebraica, pues por supuesto, si dejan las pilas ya suficiente tiempo, estas pilas se van descargando y entonces también no están proporcionando el voltaje debido. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener presente que si tenemos fuentes en serie y que son fuentes de voltaje, entonces las fuentes de voltaje las vamos a poder sumar algebraicamente. Ahora bien, lo que nosotros podemos también encontrar, señores ingenieros, son fuentes de corriente en paralelo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden ver en la diapositiva es tengo 3 fuentes de corriente que están en paralelo. Estas 3 fuentes de corriente, Inges, que están en paralelo, como son de corriente, pues tienen también una magnitud y un sentido. Lo que podemos nosotros relacionarlo con la ley de corrientes de Kirchhoff es, hay una corriente entonces que entra y hay una corriente que sale. Entonces, estas 3 corrientes que ustedes tienen aquí, que están en paralelo, las podemos entonces considerar como si fuera una sola fuente de corriente. En este caso, para poder determinar o para poder sustituir estas 3 fuentes de corriente por una sola, lo que nosotros tendríamos que hacer es llevar a cabo la suma algebraica. En este caso, como las corrientes llevan el mismo sentido, pues entonces la corriente total va a ser directamente la suma y además también el sentido de la fuente de corriente, entonces va a corresponder al mismo que tiene la mayor magnitud. En este caso es una dirección hacia arriba, ¿ok?
Fíjense ahora, porque esto es importante. En algún momento dado, lo que nosotros estamos llevando a cabo es la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sale? Hay una corriente, aquí a parecer de que no lo representé, pero digamos que hay una corriente total que está entrando a este nodo. Entonces, esta corriente total, pues básicamente se está distribuyendo o la estoy particionando en 3 corrientes con el mismo sentido. Por tanto, aquí arriba tiene que salir también la misma corriente total, ¿sale? No es más que nada la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff, pero pues tiene que ser entonces también la aplicación considerando el sentido de cada una de las corrientes. Porque, por ejemplo, en este caso, vean cómo tengo 2 fuentes de corriente que están apuntando hacia arriba y tengo una que está apuntando hacia abajo. En este caso, estas 3 fuentes de corriente en paralelo las puedo sustituir por una sola, ¿ok? Y lo que vamos nosotros a tener que hacer es la suma algebraica. Entonces, como estas 2 corrientes llevan un sentido hacia arriba, entonces las voy a poder sumar, pero voy a tener que restar la corriente que va hacia abajo. Si la corriente, por ejemplo, vamos a suponer aquí que este es de 1 amper, esta vamos a ponerle que es de 2 amperes, ¿sale? Y por ejemplo, esta es de 2 amperes. La suma algebraica lo que me estaría diciendo es que estas 2 corrientes de 2 amperes se van a cancelar. Entonces, la suma algebraica me estaría dando 1 amper. Y esta corriente, entonces, como es la que va a tener la magnitud total y además es positiva, pues entonces la corriente va a estar, el sentido de la corriente va a estar representada de abajo hacia arriba. Aunque, como nosotros ya lo hemos descrito, también podríamos haberla representado en sentido hacia abajo, solo que si la representamos hacia abajo, ya no podríamos decir que es 1 amper, tenemos que decir que es menos 1 amper. ¿Ok? Entonces, esta suma algebraica también va a aplicar con las fuentes de corriente. ¿Ok? Las fuentes de voltaje en serie me va a servir para incrementar el voltaje. ¿Ok? Pregunta, señores ingenieros, ¿alguien, bueno, seguramente ustedes han visto estos paneles solares en donde pues la radiación lo que hace es un efecto que hace que se muevan los electrones, empieza a fluir la corriente y entonces toda esta corriente pues llegan a baterías y por ejemplo en los paneles solares lo que hace es que cuando se oculta el sol, pues entonces empieza a circular toda esta corriente, ¿sale? Aquí la pregunta, señores ingenieros, es la siguiente. Nosotros ya hablamos que cuando nosotros colocamos fuentes de voltaje en serie, me sirve para poder incrementar el voltaje. La pregunta sería, ¿alguien podría decirme para qué me serviría colocar fuentes de voltaje en paralelo? Yo, profesor. ¿Yo? ¿Quién es yo? Paniagua. Viene Paniagua. ¿Sería para incrementar la corriente? Perfecto, muchas gracias, Javier. Y tienes toda la razón. Las fuentes de voltaje, entonces, como hemos descrito, bueno, deberían de tener el mismo voltaje. Entonces, una de las aplicaciones de tener fuentes de voltaje en paralelo me va a servir porque en cada fuente el voltaje va a ser el mismo, pero lo que yo voy a poder hacer es de que este arreglo me va a servir porque ahora cada fuente de voltaje pues va a pasar una corriente a través de ella y entonces esta corriente al final la voy a poder sumar e incrementar entonces la corriente. El voltaje vendría siendo el mismo. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, a ver, Inges, en esta diapositiva lo que ustedes están viendo son 2 arreglos en serie. Aquí tenemos R1, R2, R3, R4, R5. Vean cómo están pues ordenadas de una manera consecutiva, ¿vale? Y simplemente esta diapositiva es para recordarles, y lo voy a decir con todo respeto,
Nos importa un cacahuate, ¿sale? El orden de las resistencias. En las terminales AB, entonces yo tengo, ¿sale? Un arreglo de resistencias que están en este caso en serie. Del lado derecho también tengo un arreglo de resistencias que están en serie. La diferencia simplemente es de que están ordenadas de manera diferente, ¿ok? Pero la configuración sigue siendo la misma. ¿Qué significa? Lo que significa es, como tenemos un arreglo en serie, la corriente que va a pasar a través de todas las resistencias del lado izquierdo es exactamente la misma, ¿sale? Que va a pasar en las resistencias del lado derecho. ¿Okay? No nos importa el orden, vamos nosotros a tener que identificar lo que es la configuración. El voltaje en cada una de ellas, por supuesto, va a depender del valor de la resistencia. ¿Okay? Al final, Inges, lo que nosotros vamos a poder hacer es ahora sustituir lo que es un arreglo en serie por una sola resistencia. Y para ello lo que vamos nosotros a tener que hacer es simplemente la suma de cada una de las resistencias, ¿sale? ¿Eso qué significa, Inges? Bueno, lo que significa es lo siguiente. Del lado izquierdo, entonces, nosotros tenemos un arreglo de resistencias y yo voy a poder obtener lo que vamos ahora a referir como la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente no es más que nada la representación simplificada de un arreglo de resistencias en serie. Y esta resistencia equivalente la vamos a obtener sumando R1, R2, R3, R4 y R5. Como ustedes pueden observar en el arreglo del lado derecho, son las mismas resistencias, ¿sale? En una configuración en serie, solo que están ordenadas de manera diferente. ¿Cómo podemos nosotros obtener la resistencia equivalente sumando las 5 el número de resistencias que conformen el arreglo en serie? Y de esta manera vamos nosotros a poder obtener lo que es la resistencia equivalente en las terminales AB. En otras palabras es, si yo llego con un aparato, en este caso un multímetro, y lo pongo para medir la resistencia, lo que yo voy a estar viendo entonces en las terminales AB es la suma del valor de cada una de las resistencias que forman este arreglo en serie, ¿sale? Entonces, importante, Inges, no pierdan de vista que un arreglo en serie es la misma corriente, el orden no nos importa, nos importa la configuración. ¿Alguna pregunta al respecto de la conexión en serie, Inges? Si nadie dice nada, doy por un hecho de que es un ya que o que sí, ¿sale? Continúo. Vean ahora este ejercicio. En este ejercicio, Inges, es un ejercicio muy simple. Tenemos una fuente de voltaje independiente que me va a entregar 20 volts. Y entonces, esta fuente de voltaje está conectada a un arreglo en serie de 4 resistencias, una de 80, de 50, de 30 y de 25 amperes. ¿Ok? El diagrama nos representa que hay una corriente que en sentido antihorario, ¿sale? Más adelante vamos a hablar de este sentido, ¿ok? Por lo regular, la corriente la vamos nosotros a dibujar cuando sale del positivo de una fuente de voltaje. Por eso es de que esta corriente está circulando en sentido antihorario, ¿sale? Cuando la corriente entonces atraviesa o pasa a través de un resistor, también vamos a considerar que la corriente va a entrar por la terminal positiva de cada uno de estos elementos. Entonces aquí la corriente entra por la terminal positiva y por eso es que estamos colocando el positivo, ¿sale? Del elemento de 25 volts del lado izquierdo. Aquí también la corriente entra por el positivo y aquí la corriente entra por la terminal positiva, ¿sale? Entonces, tenemos ya lo que es el voltaje, la resistencia y hay una corriente. Aquí el propósito de este ejemplo es de que vamos nosotros a tener que determinar cuál es la corriente total que pasa a través de cada uno de los elementos.
De entrada, como sabemos que es un arreglo en serie, si encontramos la corriente en un elemento, entonces aplica para el resto de todos los elementos. ¿Por qué? Porque es un arreglo en serie. ¿Qué significa entonces esto? Lo que vamos nosotros a poder hacer es de que como tenemos 4 resistencias que están en serie, de estas 4 resistencias vamos a obtener una resistencia equivalente para poder entonces simplificar el circuito. De esta manera, al sumar la resistencia de 80, 50, 30 y 25, me va a dar una resistencia equivalente que es de 185 ohms, conectada nuevamente a la fuente de voltaje. Entonces, dense cuenta que ahora este arreglo en serie, pues simplemente de resistencias la estamos entonces simplificando, sustituyendo por una sola resistencia. Ahora bien, la corriente sigue circulando en el mismo sentido que se había propuesto al inicio de este ejercicio. Como tenemos resistencia y tenemos voltaje, por ley de Ohm, pues entonces podemos nosotros obtener la corriente. La resistencia equivalente simplemente es la suma de las 4 resistencias y ahora entonces sustituyendo los valores, podemos nosotros encontrar que la corriente que está circulando a través de ese resistor es de 0.108 amperes. Este valor simplemente lo estamos obteniendo dividiendo el voltaje entre la resistencia. ¿Sale? Ahora, como la corriente aquí que pasa a través de este elemento, salió de un arreglo de resistencias que están en serie, podemos nosotros también considerar que la corriente es la misma que está circulando en cada una de las resistencias. Por tanto, por ley de Ohm, podemos obtener lo que es el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues multiplicar lo que es el valor de la corriente, como ustedes pueden observar aquí, es la misma, ¿sale? Para los 4 elementos, pero está siendo multiplicada por el respectivo valor de la resistencia. ¿Okay? Observen que al momento de multiplicar resistencia por corriente, pues yo voy a poder obtener lo que es el voltaje. Si ustedes llevan a cabo la suma algebraica ahora de estos voltajes, de estos 4 voltajes, Inges, me va a dar un valor muy aproximado a lo que me está entregando la fuente. ¿Qué significa? Pues estamos entonces comprobando lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff en una trayectoria cerrada. En otras palabras, el voltaje de 20 volts que está entregando este elemento activo se está distribuyendo a lo largo de las 4 resistencias. Y en este ejemplo, lo que quiero que observen es lo siguiente. Observen que la resistencia con mayor valor, ¿vale?, es con la que se queda el mayor cantidad de voltaje. Y la resistencia con menor valor es la que se queda con el menor voltaje, ¿sale? Pero en una trayectoria cerrada, la suma de los voltajes, bueno, por supuesto, tiene que ser igual a lo que está entregando el elemento que está suministrando. O, como lo dice, ¿no?, la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto, Inges, de este ejercicio simple? ¿Cómo aplicar ley de Ohm considerando arreglo serie, ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Nada? No, profe. Perverso. Continuamos entonces, Inges. Miren, este es el mismo ejercicio que se había resuelto, ¿vale? Y pues bueno, aquí en este caso simplemente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Observen que aquí tengo un primer nodo que lo estoy llamando el A. Aquí tengo otro nodo que lo estoy llamando el nodo B. Aquí tengo otro nodo que es el nodo C, y aquí tengo otro nodo que es el nodo D, y aquí tengo otro nodo que es el E. ¿Ok? Con los valores que nosotros acabamos de obtener, por supuesto, ya obtuvimos la corriente que pasa a través de todos los elementos, que es la misma, ¿sale? Es 0.108 amperes. Y además lo que tenemos es el voltaje en cada uno de los resistores, ¿sale? Entonces,
Mauricio Valdivieso. Sí, profe. Mauricio o Vladimir, dime, ¿cuál prefieres? Mauricio soy. Mauricio, ok. Mauricio, viene aquí la pregunta del examen de recuperación de tercera oportunidad. Quiero que me digas cuál es el voltaje que hay entre el nodo A y el nodo C. Sería de 14.04 volts. 14, ¿cuánto me dijiste? 14.04. Ok, ¿cómo tuviste ese valor? Sumé los voltajes de las resistencias de 80 ohms y de 50 ohms. Ok, entonces lo que tú hiciste fue sumaste el voltaje de esta resistencia y de esta resistencia. Sí. De 50. Y eso te dio 14.04 volts. Ok. ¿Por qué elegiste estas dos resistencias, Mauricio? Porque son las más cercanas que hay entre esos dos nodos. Bueno, entre el punto A y el punto C. Es decir, son las más cercanas. Ok, ese es buen punto, pero déjame decirte que aquí la distancia entre los cables no nos va a importar. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, pero tú me comentaste que tú las elegiste por eso, están más cercanas. O sea que si entre el nodo A y el nodo C, la trayectoria más cercana, entonces es la parte de arriba. Ok, eso no lo vas a poder considerar más de aquí en adelante. ¿Queda claro, Mauricio? Sí, profe. Ok, ahora fíjate bien lo que vas a hacer, Mauricio. Tienes una calculadora, por supuesto, ahí a la mano, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, fíjate. Vamos a partir de este nodo A, Mauricio. ¿Sale? Voy a partir de este nodo A. Y entonces, de aquí para acá, lo que vamos a considerar es que hay una caída de voltaje, porque estoy pasando de un más a un menos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego ya llegué al nodo B. Y del nodo B al nodo C tengo otra caída de voltaje. ¿Sale? Y entonces pasaste del nodo A al nodo C. Entonces, lo que quiero, Mauricio, es ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de 25 ohms? De 2.70 volts. Ok. Y ahora el voltaje en la resistencia de 30. 3.24 volts. Ok. Entonces, súmalos algebraicamente. ¿Cuánto te da? 5.94. Ok. Bueno, ojo con lo que me acabas de decir. ¿Sale, vale? Fíjate ahora lo que voy a hacer, Mauricio. Voy a cambiar de color de cursor. Y entonces me voy a ir por esa trayectoria que tú habías referido anteriormente. Es decir, voy a partir de este nodo A. ¿Estamos de acuerdo? Y paso a este nodo. ¿Vale? Y luego paso a este nodo y luego llego a este nodo. ¿Estamos de acuerdo, Mauricio? Sí. Ok, ahora, el siguiente punto que tienes que considerar es lo siguiente. Tú aquí pasas de un más a un menos. Es una caída de voltaje. Y luego pasas de un menos a un más. Es una subida de voltaje. Y luego pasas de un menos a un más. Es una subida de voltaje. Entonces, fíjate bien lo que te voy a pedir que sumes, Mauricio. El voltaje que está en la fuente es 20 volts, pero es una caída. Entonces lo vas a considerar como menos 20 volts. Y luego lo que vas a considerar es la subida de voltaje en la resistencia de 80 ohms. ¿Cuánto es, Mauricio? ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia de 80 ohms? Es de 8.64. ¿Y cuál es el voltaje en la resistencia de 50 ohms? De 5.40. Ok, entonces vas a llevar a cabo la suma algebraica siguiente. Es
menos 20 más 8.64 más 5.40. ¿Cuánto te da? Menos 5.96. Nuevamente. ¿Cuánto? Menos 5.96 volts. Menos 5.96. Ok, ahora, ¿cuánto te dio en la parte de abajo, Mauricio, cuando tú te fuiste por la parte de abajo? 5.94. Pero ¿te das cuenta que entonces el signo que tú me proporcionaste estás mal? Sí. ¿Cuánto debería de haber sido? Menos 5.96. Menos 5.94. ¿Por qué? Porque mira, del nodo A al nodo B es una caída. Y luego del nodo B al nodo C es otra caída. ¿Quedó claro, Mauricio? Sí. Ok. No importa, entonces, Mauricio, el camino que tú elijas, la trayectoria de un nodo a otro, entonces tiene que darte el mismo resultado. Y aquí no es por trayectorias más cortas o trayectorias más largas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Soy María Fernanda. Dime, Marifer. Entonces, si se hubiera ido por la parte de abajo, en vez de que se sumaran los dos voltajes de 25 y de 30, tendrían que, bueno, en este caso sumarse con signo negativo. Es correcto, Marifer. Se debe de sumar con signo negativo. Para eso también la polaridad. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Esto es lo que tú nos acabas de decir ahorita, Mauricio. ¿Vale? Bueno, digamos, cuando vas por aquí abajo, entonces te das 5.94 negativos. Te vas por arriba, menos 5.96. Ahora, esta diferencia, señores ingenieros, siempre la vamos a encontrar, bueno, por lo regular la vamos a encontrar en esta materia. ¿Sale? Cuando la diferencia, digamos, es muy, pero muy pequeñita, Inges, no se preocupen, no se mortifiquen por dónde quedaron esos 0.02 volts. En el cálculo, en las fracciones, como vamos a estar dividiendo, multiplicando y demás, por supuesto que aquí la precisión y la exactitud, en cierta manera, debe de jugar un papel importante, pero es tan grande, no debe de haber ningún problema. ¿Sale? Los valores deben de estar muy, pero muy cerca. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, Marifer, ¿andas por acá todavía? Sí, profe. A ver, Mauricio ya nos dijo el voltaje entre A y C. Perfecto, aquí está. Ahora quiero que me digas cuál es el voltaje entre los nodos B y D. Bueno, en este caso sería sumar normal el voltaje del de 30 y el de 50. Ok, entonces digamos, tú primero lo que estás haciendo es partes del nodo B, pasas por este elemento y luego llegas a esto. ¿Esto es lo que me estás diciendo? Sí, profe. Ok, el voltaje entonces en la resistencia de 30 ohms es 3.24 y es negativo porque es una caída. Y luego de C a D es otra caída y este voltaje es entonces menos 5.40. Entonces ahí el voltaje vendría siendo 8.64 volts y es negativo. ¿Estamos de acuerdo, Marifer? Sí, profe. Ok, ahora, si tú te hubieras ido por el otro lado, ¿cómo quedaría la operación matemática? Es decir, partes de este nodo, pasas por este, llegas aquí y finalmente al punto. ¿Cómo quedaría la suma algebraica? El voltaje de los 25, ese sería positivo, menos los 20 volts, más 80, más 50, bueno, los voltajes de las otras dos resistencias. Ok, dime los números tal cual. ¿Cómo es la operación matemática? Sería, por ejemplo,
2.70 menos 20 ujú, más 8.64 más 5.40. más 5.40 ya no. Es ahí por eso que no me quedaba claro. Ah, ¿Por sí, qué no? ¿Por qué no vas a tomar la... porque ya el punto, bueno, el nodo está antes de empezar esa resistencia. Correcto. Entonces, ¿puedes repetirme otra vez cómo queda la operación matemática? 2.70 menos 20 volts más 8.64. Perfecto. Muy bien. Y entonces, eso te da menos 8.66. Y si te vas por el otro lado que me habías dicho originalmente, pues entonces el resultado es exactamente el mismo. ¿Vale? Los voltajes aquí es lo que nosotros vamos a tener que considerar, Inges, a lo largo de una trayectoria cerrada, pero no importa por dónde nos vayamos, el resultado entonces siempre tiene que ser igual. No debemos de tomar en cuenta el que, por ejemplo, por un camino tengo menos elementos y por el otro tengo más elementos, ¿sale? Eso no va a aplicar en esta asignatura. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros? ¿Nada? Ok, continuamos. Bueno, miren, hay un asunto aquí también muy en lo particular que nos va a servir para poder llevar a cabo el análisis de un circuito eléctrico, ¿sale? Nosotros sabemos que la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es entonces igual a 0. En otras palabras, el voltaje que entrega la fuente se va a distribuir en cada uno de los voltajes de las resistencias R1, R2 y R3. ¿Ok? Ahora bien, lo que nosotros podemos obtener de una manera simple es la corriente que pasa a lo largo de cada uno de los elementos. En este caso tendríamos nosotros que aplicar lo que es ley de Ohm. Eso significa que si nosotros aplicamos la ley de Ohm, pues deberíamos de tener voltaje entre la resistencia. Y como estas tres resistencias entonces ya identificamos que están en serie, pues podemos entonces sustituirlas por una resistencia equivalente, que no es más que nada la suma de cada una de estas tres resistencias, ¿sale? La expresión matemática que ustedes están viendo aquí, Inges, es entonces lo que nos define la corriente que pasa a través de cada uno de los elementos. Bueno, si nosotros tomamos ahora el concepto de la ley de Ohm para definir el voltaje que hay en la resistencia R1, pues entonces tendríamos que multiplicar el valor de la resistencia por la corriente. Como ya tenemos una expresión matemática de la corriente, lo que podemos hacer es sustituirla aquí. ¿Vale? Para poder obtener el voltaje en la segunda resistencia, nuevamente por ley de Ohm, es multiplicar el valor de la resistencia por la corriente, pero esta corriente, vean, es la misma. Y lo mismo aplica para este. Una vez de que ustedes sustituyen esta expresión matemática, ¿sale?, de la corriente en términos de el voltaje que está en la fuente y la resistencia equivalente, que es la suma de las tres resistencias, entonces esto se convierte en lo que nosotros vamos a definir como el divisor de voltaje. ¿Para qué nos va a servir entonces esta expresión de divisor de voltaje? Bueno, miren, si ustedes observan esta expresión matemática que les acabo yo de subrayar, es el voltaje en la resistencia R1, ¿vale? Para poder obtener el voltaje en la resistencia R1, dense cuenta que con esta expresión matemática no hubo la necesidad o no hay la necesidad de determinar lo que es la corriente. ¿Por qué? Porque esta expresión matemática lo que me dice es, tú quieres conocer el voltaje en la resistencia R1, multiplica lo que te está proporcionando la fuente. ¿Sale? Y eso lo vas a multiplicar por el valor de la resistencia en donde quieres obtener el voltaje. Y lo vas a dividir entre la resistencia equivalente. Y de esta manera puedes tú obtener lo que es el voltaje en R1, sin la necesidad de obtener o de conocer la corriente. Más bien es sin la necesidad de conocer la corriente.
¿sale? Que pasa a través. Bajo este término, bajo esta expresión, entonces tú vas a poder obtener lo que es el voltaje en esta resistencia. Si ahora tú quieres conocer entonces el voltaje en esta resistencia, utilizando el concepto de divisor de voltaje, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es multiplicar el voltaje que está en la fuente por el valor de la resistencia donde quieres determinar el voltaje y dividirlo entre la resistencia equivalente. ¿Sale? Y eso también va a aplicar para esta última. Esta expresión general, Inges, es como nosotros la vamos a estar refiriendo como el divisor de voltaje. ¿Ok? Tiene restricciones esta ecuación. ¿Sale? La primera, Inges, es de que esta operación, esta expresión matemática única y exclusivamente la van a poder ocupar cuando tengan un arreglo en serie. No importa la cantidad de resistencias en ese arreglo en serie. Siempre entonces la van a poder ocupar. ¿Sale? Entonces, la primera restricción es de que ustedes deben de tener un arreglo en serie. La otra, lo que ustedes tienen que hacer es conocer el voltaje que hay en las terminales de este arreglo en serie. En el ejemplo que ustedes tienen en pantalla, este voltaje lo entrega directamente la fuente. Pero el ejercicio puede también decir, considera que aquí tienes un voltaje de tanta cantidad y si ustedes tienen este arreglo en serie, entonces ya le hicieron. ¿Sale? Pregunta, señores ingenieros, si esa es pregunta de examen de recuperación de quinta oportunidad. ¿Pudiera yo ocupar el concepto de divisor de voltaje si es de que yo colocara ahora aquí una resistencia? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿O qué tengo que hacer? ¿Alguien podría decirme? ¿No? Sí, ¿Quién antes dijo no? Bueno, sí, yo, Alejandro Flores. Ok, Alejandro. Bueno, según yo y de lo que sé, primero deberíamos de reducir esa que está en paralelo a una en serie, para así poder usar la de divisor de voltaje, porque ya todas van a estar en serie. Muchísimas gracias, Alejandro. Estas son de las cosas que ustedes van a tener que aprender a digerir antes de comenzar a aplicar las formulitas. Bien como lo refiere Alejandro, no van a poder ocupar ahí directamente lo que es el divisor de voltaje hasta no haber reducido estas dos resistencias. Estas dos resistencias que aquí marqué en un círculo, entonces las tendrían que hacer una sola. Y una vez de que ustedes la hacen una sola porque están en paralelo, ya vamos a describir la siguiente clase cómo trabajar eso. Entonces ahora sí, es como estas dos resistencias las fusionan, las unen y entonces ya me queda una sola. Y ahora sí, todas estas ya estarían en un arreglo en serie, que de esta manera podríamos nosotros aplicar lo que es directamente el concepto de divisor de voltaje. Ya para rematar esta clase, señores ingenieros, observen entonces este ejercicio. Este ejercicio tengo tres resistencias R1, R2, R3 y están conectadas a una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje entonces me proporciona 10 volts y tengo el valor de las resistencias 10, 15 y 5 ohms. Hay que determinar el voltaje en cada resistor utilizando divisor de voltaje. Beltrán Uribe. Diga, profe. Juan. Ok. ¿Cómo? Dime matemáticamente los numeritos para determinar el voltaje en la resistencia R1. ¿Cómo queda, Juan? Espérame. Utilizando divisor de voltaje. Aquí tienes la expresión general. Utilizando la ecuación. ¿Sí? ¿Cuál? ¿R1? Sí. B1 es igual a ¿qué? Y dime las cantidades también. ¿Cómo queda, Juan?
Es que no le entendía lo que me dijo. ¿A qué no me entendiste? ¿A lo que te estoy preguntando ahorita o no entendiste la explicación del divisor de voltaje? Ajá, no entendí bien la explicación de divisor de voltaje. No entendiste. Ok, bueno. Ok. García Lomán. Yo Dale. Pilar. ¿Tú sí entendiste? creo que sí. ¿Cómo queda? Sería Quiero el B, voltaje en V de 1. B de 1 es igual a R1, que serían Ajá. sobre el R equivalente, que sería la suma de las tres, Ajá. por B, que sería 10. Perfecto. Dame el numerito, Pilar. Ya sustituiste. Sí, perdón. Ya sacaste tu supercalculadora. Estoy en eso. Cinco. 5 volts. Sale y vale, Pilar. Entonces, en R1 se quedan 5 volts. Eso es lo que tú me estás diciendo. Ok. Dame la expresión matemática para V de 2. V de 2 es igual a 15 ohms sobre la equivalente, R equivalente, resistencia equivalente, Ajá. por BS, 10 volts. Ok. Sería igual a... a 5. El otro que lo saqué mal. Ok. El primero está mal. ¿Estamos de acuerdo, Pilar? Sí, sí, Ok. me equivoqué al poner un número. Ok. ¿Cuánto es el primero entonces en V de 1? Ah, 3.33. Ok. ¿Y el segundo? 5. 5. ¿Y el tercero? ¿Ya lo hiciste? No. ¿Cómo lo puedes obtener también, Pilar? De una manera sin utilizar ahora el divisor de voltaje. Ay, no sé. Pues... ¿Cómo? Con... no, sí, con el EPS y las otras dos que ya saqué. Por supuesto. ¿Qué tienes que hacer entonces? Al EPS restarle las otras. No, sí. Por supuesto. Sí. Las otras dos. Ajá. Por supuesto. ¿Por qué? Porque esta fuente te está entregando 10 volts. Sí. Si tú aquí me estás diciendo que en vez de 1 te quedas con 3.3 y aquí te quedas con 5, pues entonces, restando, o bueno, la suma algebraica de 10 menos 5 menos 3.3, ¿qué te va a dar? La diferencia del voltaje en esta. Y la otra, pues es finalmente aplicar o corroborarlo con el divisor de voltaje. Sí. ¿Preguntas, Pilar? No. No. Ok, Juan José Beltrán, ¿quedó claro? Sí, profe. ¿Vale? Ok, muy bien. Señores ingenieros, ya casi las 1300 horas de esta semana 3. Hasta aquí dejo la clase, entonces el día de hoy. Ya no me dio tiempo de poder entonces hablar de lo que es el divisor de corriente. Pero pues para ello entonces hablaremos la siguiente clase y que ustedes puedan comenzar a hacer ya su tarea. Bueno, de hecho ya la tarea ya la pueden comenzar a hacer. Háganme saber, señores Inges, si ya tienen su tarea, si ya les apareció su tarea, su segunda.